Hola Julio, buenas noches. Hola Julio. Hola, hola Moisés, ya Ahora perfecto. sí, sí, Ahora ahora sí, sí te escuchamos muy bien. ya está. Ok, bueno Julio, buenas noches también a las personas que están allí conectadas para pues escuchar esta charla que vamos a tener acá con el compañero. Ya yo pues Julio te voy a dar la palabra para que por favor te presentes. Por acá estamos con los estudiantes de la especialización en gerencia estratégica de abastecimiento. Quizás para mencionarle a las personas que están conectadas, puede que algunos sean parte de la comunidad de la universidad. Puede que tengamos algunas personas externas a la universidad, pero también es el propósito, ¿ok? Es generar espacios que trasciendan aulas de clases, que tengamos un acercamiento directo con esos ejecutivos que están continuamente enfrentando retos en el entorno global, ¿ok? Y también en el entorno local. Entonces, Julio, sin nada más que decir, quizás comentarte un poquito la estructura. Yo te decía, buscábamos que sea un espacio desestructurado es para promover el diálogo. Así que te vas a dar cuenta que yo puedo iniciar con una pregunta, luego asociado a lo que tú nos estás comentando en el momento, pues Camilo, Cristian, Tatiana, también vamos haciendo preguntas allí, pero de tal forma que sí dialoguemos en torno a la temática central, que ya sabemos que son compras de commodities internacionales, ¿ok? Así que bueno, Julio, bienvenido, muchas gracias por el espacio y ahora sí te doy la palabra entonces para que te puedas presentar. Bueno, muchas gracias Moisés. Les pido disculpas por la voz, te ando sin voz, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo a ver esto cómo sale. Mi nombre es Julio González, soy el gerente de negocios internacionales del Grupo BIOS. Le agradezco mucho a Moisés esta invitación y esas invitaciones que me hace a acompañarlos a ustedes y a la universidad en futuras oportunidades. Este es un tema que a mí me apasiona y bueno, esperaré, esperaría que a ustedes después de esta conversación también les termine apasionando tanto como a mí. Muy bien, Julio. Bueno, muchas gracias. Yo creo que entonces podemos iniciar con una de las preguntas que consideramos muy determinantes al momento de realizar compras internacionales de commodities más enfocados en el sector agrícola, que pues que siempre los precios están fluctuando mucho. Entonces es conocer cuáles son los principales factores que de acuerdo a la experiencia y al día a día que manejas inciden en esa fluctuación, sea en alza o sea en la baja. Bueno, Moisés, no sé si me voy a saltar el orden, pero sí me gustaría de pronto para darles contexto, contarles antes qué es el grupo y cuál es la importancia de las materias primas en este negocio y en esta industria. El grupo BIOS es un grupo agroindustrial colombiano que se dedica a la producción de alimentos para animales y humanos con foco en la proteína. Nosotros tenemos una segmentación en dos vías. Una primera vía que es el segmento B2B, en donde tenemos un negocio de alimentos balanceados para producciones pecuarias con las marcas Contegral y Finca. Y tenemos un negocio que atiende a esas mismas producciones pecuarias a través de genética porcina, representando a una marca de genética que es PIC, una compañía canadiense, y al mismo tiempo, a través de esa misma compañía, una genética bovina a través de la marca de genética ABS. Del lado del B2C, en donde pues ya llegamos con nuestros productos al consumidor final o al comprador final, tenemos una compañía que se llama Misoco, que es productora de alimento balanceado para animales, que son las marcas Ringo, Mirringo, Nutris, Filpo, entre otras. Tenemos una compañía que produce pollo con las marcas Frico y Pimpollo. Tenemos al mismo tiempo una compañía que produce huevos. eh, También una compañía, o bueno, un negocio de carnes frías con la marca Lorenzano y una nueva incorporación al negocio a través de una adquisición que es una comercializadora y distribuidora, productora en algunos casos de pescados y mariscos, que es Antillana.
Sumados esos negocios, somos alrededor de 8.000 empleados con presencia nacional y con unas inversiones estratégicas logísticas que creo que vale la pena mencionar en puertos, en Costa Atlántica, en Tolú y en Buenaventura, a través de una compañía que se llama Compass. Adicionalmente, inversiones estratégicas en transporte terrestre con una compañía de transporte terrestre local y una inversión estratégica en una compañía que se llama Aliar, en donde producimos carne de cerdo de una manera que replica un modelo brasilero, que es el modelo del cerrado brasilero, en donde producimos in situ el maíz, la soya, el alimento balanceado, tenemos la cría, el levante, el sacrificio y salimos al mercado con la marca La Facenda. Entonces, al final es un negocio que está integrado en todas las etapas de la cadena y cuando digo todos, es que al mismo tiempo, en el negocio de alimentos balanceados, tenemos una división en donde cultivamos maíz y soya, y yo creo que más adelante hablaremos de eso porque es un tema que es importante para nosotros. Entonces ya, como poniéndolo en contexto, pues, ¿por qué el trading de commodities es importante para nosotros? Nosotros como alimento balanceado, negocio de alimento balanceado, producimos algo alrededor de las 2 millones de toneladas de alimento balanceado al año y de esas 2 millones de toneladas importamos 1,7 millones de toneladas. Uno, cuando no está en este negocio, tiende a pensar que Colombia es un país agrícola y autosuficiente, cosa que es cierta en algunas materias primas, pero en el caso de las materias primas que utilizamos para el alimento balanceado, no somos autosuficientes. Para darles un ejemplo, en el maíz, Colombia se consume alrededor de 7 millones de toneladas de maíz amarillo para la producción de alimento, de las cuales produce uno y el resto de las 7, es decir, 6 millones de toneladas se importan. Entonces, el trading de commodities, o pues digamos que esta logística de abastecimiento internacional de materias primas se vuelve fundamental en nuestro negocio, en nuestra industria, porque en nuestro caso es el mismo caso de las demás compañías. Y aquí es donde creo que pues ya entro yo a contestar la pregunta de Moisés y es, ¿de dónde viene la fluctuación de esos precios y esa volatilidad de las materias primas? Esto, como cualquier otro mercado, se mueve por factores de oferta y factores de demanda. Y en cuanto a los factores de oferta, pues tenemos un factor clave que es el tamaño de las cosechas, el tamaño de las cosechas que depende del área sembrada y del rendimiento que se consigue. El área sembrada en su momento depende de los precios del momento que el agricultor toma la decisión de sembrar o no. Y el rendimiento depende de diversos factores. La tecnología en semilla que utilice, la tecnología que utilice en la siembra, la tecnología que utilice en el monitoreo durante ese tiempo de monitoreo de la cosecha hasta que la cosecha sale. eh, Temas de semilla que son fundamentales y ahora les cuento cosas que son muy positivas. Y luego, pues en otros temas de oferta, temas geopolíticos, restricciones, aranceles, disponibilidades logísticas en los puertos. Una cosa es tener maíz y otra cosa es ser capaz de exportarlo y embarcarlo. Entonces, esos son factores que afectan la oferta. Y por el lado de la demanda, tenemos unos factores macro, en donde tenemos que estar muy pendientes de la salud de las economías de los países consumidores. Tenemos que ver el consumo, quitando esa idea que la agricultura hace productos para la producción de alimentos únicamente. Vamos a hablar del maíz y la soya. Una parte importante del maíz y de la soya se utiliza para la producción de energía. Entonces, el etanol, el biodiesel, el diésel renovable, tiene como insumos el maíz y la soya. Y al ser energía, pues compite contra energías tradicionales como el petróleo o demás hidrocarburos, por lo que la relación de precios del maíz y de la soya tiene que ver con los precios del petróleo. Y adicionalmente también hay que tener en cuenta algo y es que en el mercado de las materias primas no solamente juegan los productores y los compradores o consumidores de las materias primas, sino que también hay especulación. Y especulación, que es una palabra que a mí no me gusta porque asusta, especulación buena, especulación que le da liquidez a los mercados y es especulación que se hace a través de los fondos por medio de derivados financieros que se transan en las bolsas. Aquí la bolsa principal es la bolsa de Chicago, pero cada uno de estos mercados
tiene sus bolsas propias. El mercado de Chicago es un mercado centralizado que es el que generalmente utilizamos en los mercados internacionales. Y estos fondos de inversión ven en las materias primas un mecanismo de inversión. Ellos utilizan estos derivados financieros sin nunca ver una tonelada de maíz, ni siquiera un grano de maíz, no conocen la soya, pero las materias primas se han convertido en un muy buen mecanismo, como para el contexto reciente, de cobertura ante periodos inflacionarios. Entonces, ¿qué hacen los fondos? Utilizan los derivados financieros asociados a subyacentes de materias primas para hacer coberturas que les permitan atravesar periodos inflacionarios estando cubiertos con una combinación de otros activos financieros en sus portafolios. Entonces, cuando nosotros entramos en un periodo inflacionario, pero vemos que los fundamentales agrícolas no son inflacionarios y aún así el mercado sube, es porque resulta que hay una dosis de cobertura que es de los fondos que está entrando a comprar en el mercado financiero derivados con subyacentes agrícolas. Entonces, en general, factores de oferta y factores de demanda que afectan los precios y que le agregan y le aportan esa volatilidad y que finalmente pues son los que generan el mercado. Muy bien, Julio, súper claro. Y quizás la siguiente pregunta, estoy muy seguro que pues allí hay conectados emprendedores que quieren conocer pues una empresa que día a día experimente ese tipo de negociaciones. ¿Cómo explorar el mercado internacional para compras de commodities agrícolas? Y más que explorar el mercado al identificar esas fuentes potenciales, ¿qué estrategias nos recomiendas tú para cerrar efectivamente y de forma exitosa un proceso de negociación? Sí, aquí pues esto viene muy atado y les cuento cómo es nuestro día a día. Nosotros todos los días tenemos que estar monitoreando estas variables con el fin de poder anticipar situaciones que nos permitan posicionarnos de manera adecuada en el mercado. Entonces, sumadas a estas variables que seguramente lo que nos determinarán serán momentos de compra, nosotros tenemos que estar analizando cuál es el mejor país de origen, cuál es el flete marítimo, cuál es el puerto de llegada por el cual yo debería traer las materias primas, cómo están los fletes terrestres, cuáles son las capacidades de almacenamiento en los puertos, capacidades de almacenamiento propia en mis plantas, tasas de interés también para entender cómo es el costo de acarreo de una materia prima. Acuérdense que cuando yo compro una materia prima y no la consumo de inmediato, pues yo tengo un costo financiero asociado y el mercado mismo en su estructura me está mostrando las decisiones que toman tanto vendedores como compradores con respecto a lo que vale el dinero y lo que vale el almacenamiento. Entonces, todo esto asociado eh, en un monitoreo diario y en corridas de simulaciones y en ejercicios de escenario son los que nos permiten a nosotros pues intentar tomar las mejores decisiones de compra para la compañía. Julio, basado un poco en la pregunta que hacía Moisés, sabemos pues que en el mercado productivo, en especial de cerdo, medianas y grandes compañías han venido desarrollando pequeñas plantas para satisfacer un poco su autoconsumo, puesto que muchas de las casas comerciales ya empiezan a ser productoras, entonces se vuelven aliados y a la vez competidores. ¿Qué estrategia se puede tener con estos pequeños, medianos productores con Grupo Bios? Sé que de pronto el Grupo Italcol hace compras conjuntas con varios de estos y vienen en buques para no tener que ir a mercar en plaza. Sí, ahí eh, algo que es muy importante en este negocio de los commodities. Y entonces, ¿cuál es la definición de un commodity? Es un bien que es altamente reemplazable por cualquier otro, ¿sí? Entonces, cuando yo compro un maíz, pues el maíz que yo compré me es absolutamente indiferente si se lo compré a Juan, a Pedro o a Carlos, porque todos son iguales. Y me da lo mismo si lo embarcan de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, porque es el mismo producto. Son productos estandarizados y esa estandarización se busca ¿para qué? Para poder manejar altos volúmenes y tener costos eficientes. Eso ocurre desde origen hasta la elaboración del alimento balanceado como producto final. Todas estas eficiencias de volumen, todas estas eficiencias en investigación, todas estas eficiencias en desarrollo de tecnologías, en conocimiento nutricional,
es lo que nosotros como compañía vemos como valor sumado pues a todo el acompañamiento técnico, no solo en la nutrición, porque nosotros vemos que esto es un negocio de nutrición, pero también pues es un negocio, digamos que tiene que ser económicamente viable para nuestros clientes y entonces el acompañamiento pues va más allá del tema nutricional y lo que queremos es rentabilizar los negocios de nuestros clientes. Entonces cuando nosotros vemos ese negocio como un todo, nuestra filosofía de llegada al cliente es llegarle al cliente hasta esa etapa de la cadena. Nosotros no queremos tener, o no le encontramos, más que esto, no le encontramos valor como a esos puntos medios de la cadena. El valor nuestro está en el producto final, está tanto por las eficiencias de lo que es el trading de commodities, como por el valor que entregamos en cuanto a la nutrición de precisión, como lo llamamos nosotros, y el acompañamiento técnico y de negocio que le damos a nuestros clientes buscando la rentabilidad del negocio, que al final es lo que todos queremos, que el negocio y nuestros clientes crezcan de la mano con el grupo. Muy bien, gracias, Julio. Ahorita mencionabas algo muy importante con respecto a la exploración del mercado internacional para, pues, identificar esas fuentes potenciales y manejar aspectos de fluctuación. Nos decía, trabajamos, pues, con escenarios, simulaciones. Enfocado en eso, ¿cómo abordan la gestión de riesgos? Bueno, entonces hay que entender cuáles son los riesgos. Y yo voy a arrancar con un riesgo que a veces es como el que menos se habla, pero es el que tenemos nosotros de primero en nuestra lista y es el riesgo de abastecimiento. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros clientes y es que nosotros siempre tenemos producto disponible en cualquier momento en todas nuestras plantas. Nosotros tenemos 9 plantas de alimento balanceado en el país disponible para sus producciones pecuarias. Y aquí, pues, lo que hacemos es actuar como un buffer ante las situaciones que pasan en el mundo en general para que cualquier situación potencial de desabastecimiento seamos nosotros capaces de gestionarla, y que nuestros clientes ni se den cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues por fortuna, nosotros en Colombia estamos ubicados en un lugar geográficamente privilegiado para lo que hacemos. Primero, podemos llegar por puertos en el Atlántico o por puertos en el Pacífico y adicional a eso, pues nosotros estamos muy cerca de los principales productores y exportadores de las materias primas que utilizamos para la elaboración del alimento balanceado. Entonces, vamos a poner el ejemplo, de Estados Unidos estamos a 5 días, del norte de Brasil a 6 días, de Argentina estamos a 16 o 18 días, dependiendo pues si vamos para Costa Atlántica o Buenaventura. Y estar en capacidad de poder movernos de origen nos da a nosotros, tanto de origen como de puerto de llegada, pues nos da a nosotros la posibilidad de mitigar esos riesgos que pueden ocurrir en una cadena de abastecimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno ahí? La agilidad en la toma de decisiones y trabajar de la mano con proveedores que estén efectivamente en la capacidad de poder hacer esos cambios son los que nos permiten a nosotros movernos rápido y anticipar situaciones en donde mitigamos el potencial impacto de esos riesgos. Entonces pongo una situación, oiga, que el calado del río Mississippi que abastece el puerto de Nueva Orleans está bajando y las barcazas no llegan, pues estar en capacidad de anticipar lo que va a ocurrir y hacer un switch rápido a cargar en el norte de Brasil o a cargar en Argentina, o por el contrario, una congestión de puertos en Brasil porque la salida de la cosecha se dio en un tiempo posterior al que todo el mercado esperaba y entonces hay un lineup de más de un mes y entonces hacer el switch para pasarse entonces de Brasil a Argentina, son cosas que nosotros estamos en capacidad de hacer y que creemos pues que es un muy buen mecanismo de mitigación de riesgo desde el punto del abastecimiento. Eso por el lado internacional, y luego pues por el lado local, diversificación en puertos, llegar a Tolú, a Barranquilla, a Santa Marta, a Buenaventura, tener plantas de producción en distintas ubicaciones geográficas por si acaso hay, entonces un cierre de una carretera que se abastecen las plantas de Buenaventura, tener la capacidad de desviar los buques, llegar a Costa Atlántica y entonces tener producciones en las otras plantas o llevar el producto desde Costa Atlántica en lugar de llevarlo desde Buenaventura. Las alternativas y los planes de contingencia para tener continuidad de negocio son fundamentales en la mitigación del riesgo de desabastecimiento.
Y ahora, en los riesgos de los que sí hablamos normalmente, que son los riesgos asociados a la volatilidad del mercado, pues ahí lo que nosotros hacemos es utilizar instrumentos derivados financieros, tanto para la gestión del riesgo de precios de commodities como para la gestión de riesgo de tasa de cambio. Entonces, simplemente es utilización de instrumentos como opciones o futuros o swaps, en donde lo que hacemos es suavizar un poco la volatilidad para que nuestro cliente final realmente no reciba todo el impacto de la volatilidad del mercado en algún momento dado, sino que podamos suavizar esas curvas y suavizar esos movimientos en el precio del producto final. Julio, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo garantizas la calidad de cada una de las materias primas cuando solicitas en tantos países en un volumen tan grande? Mira, esa pregunta es muy buena. Contratos. Aquí termina uno siendo casi que más abogado que trader. Entender muy bien los contratos, entender las implicaciones del contrato de parte y parte, todas las salvaguardias en temas de calidad, pero adicionalmente un papel que es clave y lo juegan las entidades particulares de cada país, que son terceros independientes que garantizan la calidad al cargue. Entonces, en un ejemplo puntual de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como entidad del gobierno tiene un área o una división que forma parte del Departamento de Agricultura que se llama el Federal Grain Inspection Service. Y ellos en todos los terminales de carga de exportación tienen inspectores y laboratorios en donde te garantizan la calidad contractual. Y en el caso de que no se cumpla la calidad contractual, pues el buque no zarpa sin una autorización del cliente. En otros países como Argentina o como Brasil, lo hacen laboratorios independientes en conjunto con entidades del gobierno. Entonces, primero, contratos y segundo, pues comprar de orígenes y de proveedores en donde la confianza juega un papel clave y de esos terceros, pues también la confianza en que están haciendo bien su labor. Pero yo te diría, pues, aquí en esto hay que ser muy juicioso en el entendimiento de los contratos y en el entendimiento del contrato a fondo, no solamente lo que está en el contrato, sino todas las cláusulas de arbitramiento, qué es lo que pasa si no se cumple, cómo apelar, dónde es el arbitraje, cuáles son los tiempos, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho. Esas cosas son claves para poder garantizar la calidad. Listo. Y la segunda, ¿qué estrategia utilizas para tener bajo control tantos parámetros, tantas variables? ¿Qué utilizas con tu equipo de trabajo como para estar alineado con ellos en todo momento? En cuanto a, en cuanto a variables de mercado, eh, hay que dar el paso a tecnologías especializadas de análisis, ¿sí? Y hay que tener, en estos casos, pues acceso directo a la información de mercado. Es muy normal que uno, en un principio, acceda a la información de mercado a través de terceros, eh, pero yo creo que en un siguiente paso, pues la información tiene que ser de una fuente primaria. Entonces, tecnologías como Reuters o software que te permita el manejo tanto de las posiciones de físico como de las posiciones de derivados y su conectividad también con los temas financieros, con los temas contables, con los temas de calidad, es muy importante porque lo que tú dices son muchísimas variables que manejándolas de una forma un poco más manual se le pueden salir a uno de las manos. Muy bien, Julio, por acá una compañera que está conectada quizás busca una respuesta más específica. Un ejemplo que tú mencionabas ahorita, el maíz. Ella dice, ¿cómo negocian pues los diferentes componentes del costo? El precio de la base, el flete, contratos de futuro o el precio al contado de estos commodities. Entonces, cada uno de esos componentes son componentes que están afectados por la oferta y demanda. Y son componentes que se pueden negociar de manera independiente, tanto como uno quiera o tanto como uno está en capacidad. Por ejemplo, en el tema de bases, eh, esta es una pregunta de alguien que conoce bien el tema, pero entonces yo me voy a devolver y voy a dar una definición técnica que
que se las dejo también para los que tengan curiosidad, como que la puedan trabajar un poco más adelante, pero una base es la diferencia entre un precio spot, es decir, un precio de contado en un lugar determinado, en un momento determinado, la diferencia de ese precio. Entonces voy a decir el precio del maíz amarillo hoy en la Plaza Mayorista de Medellín, esa es la diferencia de ese precio con el precio de la bolsa de Chicago. Entonces pongámonos unos números inventados. Si el precio del maíz en Medellín vale 1.000.000 de pesos la tonelada y el precio de la bolsa de Chicago vale 800.000 pesos la tonelada, la base de ese maíz puesto en Medellín son 200.000 pesos por tonelada. Esa es la base, una relación que guarda el precio con respecto al precio en bolsa. La base tiene distintos puntos. Si yo me devuelvo un poco y no la quiero en Medellín, sino en Santa Marta, o la quiero en Nueva Orleans, o incluso ahí entonces ni siquiera FOB, me devuelvo y la quiero en el interior y yo me encargo de toda la gestión de barcazas por el río Mississippi, pues yo puedo deconstruir eso en los componentes que quiera, dependiendo de la capacidad y el apetito por riesgo y la capacidad de gestión operativa que yo tenga. Pero pensemos pues que uno negocia una base costo y flete puesta en Santa Marta. Pues aquí, como estamos hablando de commodities, la diferencia entre el precio de Juan, Pedro o Jorge es mínima. Aquí las diferencias grandes se dan es en el momento de compra. Entonces, estar muy bien informado, tener una lectura del mercado, estar en la capacidad de anticipar cosas, son más determinantes que la escogencia entre proveedores. Cuando digo Juan, Pedro y Camilo, pues más bien acuérdense de A, B, C, D, ADM, Bunge, Cargill, Ocofco y Dreyfus. Y sumémosle una Z, que puede ser Seno, y sumémosle de pronto Wilmar, y bueno, al final esto no pasa pues de 10 proveedores en el comercio internacional que entre todos pueden llegar a constituir más del 80% de lo que se negocia en el mercado. Pero al final las diferencias de precio entre esos 10 no terminan siendo más de $1 o $2 por tonelada métrica en un negocio CFR. Entonces aquí, ¿qué es más importante? Bueno, escoger un buen momento de mercado. Y luego en el componente de futuros, pues en el componente de futuros, pues la gestión de riesgo termina siendo muchas veces más importante que una lectura del mercado, porque pues cuando yo compro, compro porque pienso que está barato, porque el que me lo está vendiendo piensa que está caro y quién sabe más de los dos. Más bien orientar las decisiones al negocio y gestionar el riesgo a través de orientar el negocio hacia al negocio, me refiero hacia el margen del negocio y lo que el negocio está en capacidad de hacer de cara al cliente y gestionar el riesgo a través de derivados financieros. Y pues en el caso del flete, pues yo lo diría pues igual que en la base, ¿no? El momento de mercado, pues es lo mismo. Las diferencias entre armadores a veces de pronto son un poquito más grandes dependiendo del posicionamiento, pero el momento de mercado es el que marca la diferencia grande. El momento de compra, comprar hoy o comprar dentro de un mes o haber comprado hace 3 meses. Eso es lo que genera diferencias grandes en los precios. Muy bien. Julio, tú mencionaste el ejemplo del maíz y pues las preguntas se están orientando mucho hacia eso, sobre todo por la dependencia que tenemos pues de abastecimiento internacional. Acá Miguel, que es un estudiante de ingeniería industrial y está haciendo su trabajo de grado en un proyecto asociado, él pregunta, ¿cuáles son los riesgos más relevantes y que se materializan con mayor frecuencia en el abastecimiento de maíz para empresas de alimento balanceado en Colombia? Entonces, en el abastecimiento internacional hay riesgos que son muy comunes y son, por ejemplo, en Argentina, los niveles del río Paraná. Entonces, cuando uno carga en Argentina, los barcos suben por el río Paraná y cargan en distintos puertos, en Rosario, en San Lorenzo. Bueno, en ese trayecto, el calado es muy variable y muchas veces, cómo funciona esto es que al capitán del buque, pues le dan unos pronósticos y unas proyecciones de calado y le dicen, señor capitán, su barco sale con 35.000 toneladas porque el calado está en 10 metros. Y el señor pues da su instrucción de carga y carga las 35.000 toneladas y empieza a navegar y el calado cambia y el buque se encalla. ¿Sí? Entonces pues es un riesgo
al final pues son suelos blandos, no es normal, no pasa nada con el buque, pero hay que llevar remolcadores y desencallar el buque. Riesgos que pasan es que los puertos se congestionan porque el producto no llega, entonces puede que el producto no llegue porque hay un paro de transporte o de camioneros en Brasil y entonces el maíz no llega a puerto, o porque resulta que se congeló el río Mississippi y las barcazas se quedaron arriba, o resulta que hubo un huracán y en el paso del huracán la energía que le da el funcionamiento a los terminales de carga se cortó y entonces hay una semana para recuperar la energía. Ese tipo de riesgos ocurren mucho y ahí es donde yo les digo, el riesgo de abastecimiento es un riesgo que fácilmente se puede materializar, pero que también fácilmente se puede mitigar con lo que les comentaba yo anteriormente. Julio, un gusto pues tenerte por acá y aprender de tus experiencias. Yo quisiera saber un poco más sobre el manejo que tienen ustedes con el tema del transporte, en este caso, transporte internacional. Dado que ustedes manejan su abastecimiento de puntos diferentes, me gustaría que me cuentes esa estrategia que tienes con las navieras, con estos buques que se encargan pues de todo el transporte. Generas también así contratos como haces con los proveedores. Tienes varias opciones, manejas una sola opción que ya has tenido un relacionamiento pues de hace mucho tiempo. ¿Cómo es ese manejo? Entonces, en el mundo marítimo, entonces me voy a volver un poquito cosas que seguramente muchos ya saben, pero, pero que de pronto sirven como de contexto. Nosotros contratamos buques graneleros, buques de bulk, eh, FOB, buques que se llaman Supramaxes y que aproximadamente tienen una capacidad de carga de alrededor de 50.000 toneladas. ¿Cómo negocia uno el fletamiento de los buques? Hay varias modalidades. Voy a hablar de tres modalidades. Una que es un negocio que se llama VC, Voyage Charter, en donde, hagamos una analogía, funciona como un taxi. Yo le digo, voy de acá a acá, ¿cuánto me cobra? Y hay una tarifa por tonelada. Hay otra modalidad que se llama TC, que es Time Charter, y es como alquilar un carro. Déjeme tomar este carro hoy, aquí, y se lo devuelvo en este otro punto o aquí mismo dentro de un año, y me cobran un valor por día. Y luego hay una modalidad, entonces ese carro viene en este caso particular con chofer y con tripulación y se encargan de echarle gasolina. Y resulta que hay otra modalidad, tercera modalidad, que es una modalidad de casco desnudo. Casco desnudo es, aquí está su barco y gestione usted todo. Vaya y se consigue la tripulación, encárguese de reabastecer los búnkers, capitán, y en general, pues son contratos de un poco más largo plazo eh, para la contratación de buques. En nuestro caso particular, nosotros contratamos Voyage Charter. ¿Y esa negociación cómo se hace? También factores de oferta y demanda a través de distintos proveedores con una muy buena dosis de elección de momento de compra y pues con un factor de riesgo y es muchas veces la no claridad del puerto de origen. Entonces aquí, en el mundo en el que nosotros estamos, pues es un mundo en donde tenemos que manejar mucha incertidumbre y tratar de implementar mecanismos que nos permitan manejar la incertidumbre. Vuelvo a los contratos, pues que en el contrato quede muy claro qué pasa si yo no cargo acá, ¿sí? O qué pasa si yo en vez de cargar acá, cargo acá. O si no quiero llegar acá y quiero llegar a otro lugar. Ese tipo de cosas se da pues por temas contractuales y pues eso es fundamental. Entonces, en la negociación, pues oferta y demanda, más de un proveedor. Yo creo que eso en general casi que se tiene que convertir en regla, pues, para uno también tener el feeling de dónde está el mercado, estar siempre en el mercado, siempre en las conversaciones, entender. En eso es muy importante uno saber dónde está el mercado. Cuando yo digo dónde está el mercado, pues es clave saber dónde está el precio, porque si no, uno pues termina pagando de más por no saber dónde está el precio en todo momento. Entonces, pues negociación con varios proveedores, mucho entendimiento del mercado y luego pues buenas decisiones de momento de compra. Julio, yo tengo una pregunta un poco diferente, es cómo manejan eso dentro de la empresa. Digamos, ustedes hablan de todas las de mercado de futuros, de trading,
de una parte de compras con proveedores de transporte. ¿Cómo es esa dinámica dentro de la empresa? Digamos, hay personas de ingeniería de datos, profesionales analistas financieros, personas especializadas en compras. Sí, ¿cómo es la dinámica? Eh, Efectivamente, los campos del conocimiento pues son diversos, pero a mi modo de ver, pues me parece importante que las personas, aunque lleguen a tener un grado de especialización, pues sean un poco, pongámoslo en palabras, pues de la calle toderos, ¿sí? Porque al final, pues esto es un mercado en donde una cosa afecta directamente a otra, ¿sí? Entonces, el mercado de flete afecta el precio del mercado del maíz en un lugar determinado si los buques no quieren ir a ese lugar, porque entonces ese punto va a tener una oferta en exceso de maíz. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final las manejamos con cierto grado de especialización, pero buscando un conocimiento completo de todo lo que termina siendo la cadena de abastecimiento hasta las plantas. Muy bien, Julio, creo que quienes conocemos Grupo BIOS y hemos pues sido testigos del crecimiento que ha tenido, sobre todo en los últimos años, sabemos los esfuerzos que tienen desde la parte directiva por todos los temas de sostenibilidad. ¿Cómo integran ustedes esas consideraciones de sostenibilidad, de consideraciones ambientales al momento de tomar decisiones de abastecimiento internacional en commodities? Esa pregunta me gusta mucho, Moisés, porque la sostenibilidad está presente en todas las decisiones y en todos los procesos que tomamos nosotros como compañía en los distintos frentes, en los temas de sostenibilidad ambiental y en temas pues de sostenibilidad social y de grupos de interés. En los temas ambientales, nuestras producciones son producciones en donde podemos certificar cero vertimientos, producciones en donde generamos nuestra energía en un porcentaje a partir de energía solar con celdas in situ, pero luego el restante que no somos, hoy no somos generadores de energía solar, es energía que está certificada como verde. Nosotros hacemos mediciones periódicas de la huella de carbono total de nuestro proceso, y en el tema del abastecimiento pues somos muy conscientes y muy creyentes en la agricultura sostenible, y adicional, como industria, pues la industria de alimentos balanceados es una industria que cierra muchos círculos de economía circular de otras industrias, porque nosotros compramos y utilizamos lo que para otras industrias son subproductos. Entonces, cuando yo tengo una producción de etanol, hay cosas residuales que nosotros utilizamos porque les encontramos valor nutricional para la producción. Productos que se llaman destilados de maíz, o procesos que son residuales en la elaboración de fructosa, que tienen altos contenidos proteicos, o subproductos de la molinaría de trigo, o subproductos del negocio de la galletería, o subproductos de la industria del arroz. Entonces, nosotros como industria, por naturaleza, somos una industria que aporta mucho a la sostenibilidad, en el sentido que cerramos ciclos de economía circular de otras industrias asociadas. Y pues en temas sociales, tenemos la Fundación Grupo BIOS, en donde trabajamos de la mano con comunidades en donde nosotros tenemos presencia, dándoles herramientas de gestión comunitaria, siempre respetando su cultura y su identidad. Julio, yo tengo dos preguntas y no sé la verdad si me las puedes responder y con toda franqueza, si no puedes, pues me decís. Una de ellas es si de pronto tienes datos de cómo está repartida hoy la torta entre las 5 o 6 empresas de alimento balanceado de Colombia, porque tenía en mi imaginario el primero, pero con unos datos que vi, no sé si sean ciertos, hubo como un cambio ahí con un nuevo competidor. Y la segunda es cómo integran ustedes con Tegral Finca, que es productora de alimento balanceado, con la Facenda, que también es productora de su propio alimento para sus granjas. Uno pues pensaría que los cerdos los va a alimentar o con Tegral o Finca.
y los alimentan es con las propias siembras que tienen allá en el sector de la fazenda. Bueno, en la primera, buena su hipótesis. En vez de contestarle acá, quedo con la tarea y le paso los números a Moisés para que usted los vea. Sí, sí los tenemos, pero se los paso a usted. Y en la segunda, eh, la sinergia y la conexión se da mucho en los temas nutricionales, porque la fazenda produce su propio alimento balanceado de la producción de sus propias materias primas en sus cultivos en un porcentaje. Ellos son compradores de otras cosas pues que no están en capacidad de producir porque no hace sentido producirlas, pero luego en el acompañamiento nutricional, pues vamos muy de la mano, pero algo que también va de la mano como grupo es en todo el tema de genética, porque la genética que se utiliza en la fazenda, pues es una genética de P y C. Entonces son negocios muy interconectados y que a pesar de que cada uno en el negocio de alimento balanceado y en muchas cosas puede tener independencia, no dejamos por fuera las sinergias que se pueden generar en conocimiento y en capacidad. Muy bien, Julio, aquí una pregunta todavía pues más específica para lo que tiene que ver con el ejemplo que citabas del maíz. ¿Se puede negociar maíz de contado, es decir, futuro más base, para una fecha de entrega en el futuro? ¿Su negociación es igual a cómo se negociaría el futuro o cómo difiere al existir la posibilidad también de negociar la base por aparte? La, la, la modalidad básicamente termina siendo la misma. Simplemente lo que yo hago es que tomo todas las decisiones en el mismo momento. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de negociar una base más un futuro, si yo al momento de comprar la base cierro el futuro, lo que yo ya tengo es un precio de contado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo al final voy a pagar ya la totalidad del producto independientemente de lo que pase en el mercado. ¿Qué es, qué es lo que permite el futuro? El futuro permite que yo negocie la base y tanto el consumidor como el proveedor o el productor pueden tomar la decisión al no obligarse a tener que negociar entre ellos, sino poder tener acceso a una bolsa en donde hay muchísimos más jugadores. Cada uno puede tomar sus decisiones de compra o de venta, me refiero a determinación del precio o de fijación del precio, en momentos distintos. Entonces, si hoy el futuro vale los 800.000 pesos que estábamos pensando y al comprador le funciona, el comprador ya con su base va a comprar los futuros 800.000 pesos, pero el productor de pronto cree que eso está muy barato y que eso va a subir. Eso no impide que se haga el negocio. El productor simplemente se queda con su posición de futuros abierta y en el caso de que eso llegue a 1.000.000 de pesos, pues él cierra su parte. Entonces, la bolsa nos permite tomar decisiones a los distintos actores de la cadena en momentos diferentes sin que eso sea impedimento de hacer negocios. Pero si yo tomo las decisiones de base y de futuro al tiempo, pues yo ya lo que hice fue comprar un precio de contado, ¿sí? Digamos lo que más que de contado, pues un precio fijo a futuro, ¿sí? Un precio fijo a futuro. Yo ya sé con absoluta certeza que el maíz me va a costar 800.000 pesos del futuro, 200.000 pesos de la base, me va a costar 1.000.000 de pesos, así la entrega sea en 3 meses. Muy bien. Julio, quizás ya para ir cerrando algunas sugerencias específicas para fidelizar ese abastecimiento internacional. ¿Qué sugieres tú, como te digo, acciones específicas para poder fidelizar a ese proveedor internacional? Pues miren, yo pienso que uno a los proveedores los tiene que tratar como trata a los clientes. Y a los proveedores pues tiene que verlos más es con una mirada de aliados estratégicos que le permiten a uno la continuidad y la sostenibilidad de su negocio. Y entonces uno lo que tiene que hacer es de pronto salirse de lo transaccional y pensar un poco más en el largo plazo, en donde se puedan hablar de temas distintos a un regateo o a un negocio puntual y pues estemos hablando ya es de temas de evaluación de riesgos, mitigación de riesgos conjuntos, de desarrollo conjunto y creación de valor entre ambas partes, pero eso se logra con confianza y con una mirada un poco más de largo plazo que una mirada más spot y transaccional. Muy bien, de acuerdo contigo, Julio.
Desafíos en abastecimiento internacional. ¿Cuáles consideras tú que puedes quizás ser ese top 3 de esos desafíos? Mire, qué pena que aquí ya la voz me está fallando. Hay un desafío que es en esto del abastecimiento internacional, eh, y es el retroceso de la globalización. Y es particularmente pues esto que afecta a las cadenas de suministro causado por guerras comerciales, bloqueos en el comercio internacional, conflictos entre países que hacen que cada día sea mucho más difícil la interdependencia entre productores y consumidores. Ese es un riesgo que pienso yo, pues es un riesgo que posiblemente va a seguir por un tiempo que pensábamos que habíamos dejado un poco atrás, pero los temas geopolíticos, por la situación que se ve hoy, seguramente van a estar ahí, y ojalá pues no sea el caso, pero puede que incluso se incrementen con el tiempo. Hay un riesgo que, que es importante y es el riesgo del cambio climático. Entonces, el riesgo del cambio climático desde distintos frentes, pero doy dos ejemplos de riesgo de cambio climático. Uno, de una situación que seguramente ustedes están muy al tanto, y es la situación del Canal de Panamá. Y es una situación de escasez de agua en el lago Gatún, que es un lago que presta un doble servicio, un lago que presta el servicio de abastecimiento de agua para el canal y el funcionamiento pues del canal, pero adicionalmente es un lago que presta el abastecimiento del agua para la población de la ciudad de Panamá y otras poblaciones en ese país. Eh, y pues, ¿en qué hemos terminado o en qué está esa situación? Eh, Algo normal en el canal de Panamá era tener 40 o incluso más cruces de buques al día. La proyección de febrero es que se van a tener 18 cruces al día, y eso genera unas afectaciones enormes. Si además sumamos que el mecanismo de solución de cruce fue una subasta, que como anécdota les cuento, en una reunión que yo estaba con unos agentes eh, marítimos que trabajan precisamente en Panamá, me mostraron el resultado de la subasta del momento en el que estábamos teniendo la reunión. El buque que se ganó la subasta para tener derecho a cruzar, porque es que hoy solo se cruza si uno participa y gana la subasta, pagó $4 millones por cruzar el canal. Era un buque de gas licuado que, cuando uno mira pues el valor de la carga, pues es algo que está en capacidad de pagar, pero si lo traducimos a la industria agrícola, en donde las cargas tienen unos valores muy distintos, pues es una industria que no está en capacidad de pagar y tiene que empezar a mirar otras alternativas. Alternativas tan absurdas como tener que darle la vuelta al continente, ¿sí? Y llegar hasta el sur de Chile, en Magallanes, para poder llegar, digamos que a Buenaventura o a los países, pues, digamos que a los puertos del East Coast en Centroamérica, o decisiones de tener que comprar producto en lugares en donde el producto no es tan abundante, y pues simplemente por esa misma razón tiene unos valores mayores. Entonces, ese es un desafío con el cual tenemos que convivir, o pareciera que vamos a tener que convivir durante la mayor parte de este año, y genera unos sobrecostos enormes, enormes para el negocio. Pero en ese tema de cambio climático, les quiero hablar es como de una oportunidad o de algo que también es importante. No con esto decir que el cambio climático pues lo podemos mitigar a través de otras soluciones distintas a solucionar el problema climático. Creo que me gusta la pregunta de sostenibilidad, porque es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que tener en conversaciones de manera mucho más frecuente, para que efectivamente tomemos las medidas y solucionemos los problemas climáticos que tenemos hoy y hacia dónde vamos. Pero doy un ejemplo, ya como para cerrar, y es el año pasado, la cosecha de Estados Unidos, que es una cosecha de maíz y soya que sale en septiembre. Si ustedes veían las noticias, en junio, julio, se proyectaba como una catástrofe y una de las peores cosechas en los últimos 10 años, debido a la sequía. Tierra seca en el momento de la siembra y sequía desde ese momento
hasta la cosecha. Y la sorpresa que nos dimos todos, o pensaría que la mayoría, cuando supimos que la cosecha fue cosecha récord histórica. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a los desarrollos tecnológicos en semilla, en tecnología de siembras, en tecnología de monitoreo y temas asociados a unos rendimientos récord, porque es que la cosecha no fue solamente récord simplemente por un tema de área, el rendimiento de la cosecha fue récord a pesar de la sequía que tuvimos. Entonces, esto es como un aliciente y una invitación a que la tecnología pues va de la mano de la mitigación de los riesgos que vemos y hay que apostarle a la tecnología en los temas agrícolas porque ya nos estamos dando cuenta que tiene unas recompensas importantes. Muy bien, Julio. Bueno, ya entonces para dar por finalizado el espacio, agradecerte, de verdad, agradecerte pues el tiempo y también pues la disposición y el esfuerzo porque sabía el problema que tenía con la voz. Como te decía al inicio, pues que sea Gracias el por la primero paciencia. de muchos ejercicios acá tratando de estrechar esa relación de la academia con la empresa. Por aquí pues con los brazos abiertos, pues ahí vamos a estar en contacto. Por aquí los compañeros también siempre yo los invito a que mantengan esa relación, esa cercanía con los empresarios y ejecutivos que invitamos a espacios como el que acabamos de desarrollar. Las personas que allí se conectaron, tanto los de la comunidad de la universidad como personas externas, pues invitarlos. Nosotros espacios como este los estamos haciendo semanalmente, todas las semanas y varían de temas. En este caso es pues compras de commodities, la otra semana puede ser un tema de analítica de datos, la otra semana de liderazgo, negociación, pero siempre lo que buscamos es entonces que la comunidad académica tenga una relación muy directa con la dinámica industrial. Entonces, Julio, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Por aquí Camilo me pregunta que si ya me pasaste los datos y yo le digo que no, que en un rato seguro me los pasas. Tranquilo, Camilo, paciencia. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Gracias a todos. Moisés tiene mi contacto si alguien quiere tener alguna conversación más en profundidad de alguno de los temas, con muchísimo gusto. Y Moisés, con toda la disponibilidad para cualquier cosa que se les ocurra en el futuro. Muy bien, Julio. Bueno, una feliz noche. Nos estamos hablando. Feliz noche para todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.